¿Cómo estás, querido Juan Carlos? Muy buenos días. Buen día, Ricardo. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. Pues, oye, qué novela, ¿eh? ¿Verdad? Sí, Leímos desde en el luego transcurso de la semana esta novela y me dejó frío, sinceramente. sí, fíjate que, bueno, fue una sorpresa el premio Nobel del año pasado para esta muchacha coreana. Y digo muchacha porque es nacida en 1970 en Corea del Sur. Y desde luego fue una sorpresa por no solo la distancia geográfica, sino la distancia cultural e idiomática. Sin embargo, bueno, cuando Han Kang o Kang Han también, como muchos la nombran, porque tú sabes que en el mundo oriental se antepone el apellido al nombre de pila, entonces pueden encontrarla como Han Kang o Kang Han. Desde luego que a mí me generó interés porque finalmente lo poco que conocemos de Corea del Sur en términos culturales es muy interesante. Y estoy pensando, por ejemplo, en un cineasta como Kim Ki-duk, que sin duda alguna es uno de los grandes cineastas contemporáneos, o una figura tan relevante para la filosofía occidental como es Byung-Chul Han, este filósofo sudcoreano radicado en Alemania y que hoy ocupa un lugar muy importante. Entonces, desde luego, bueno, fue una sorpresa, también una interrogación sobre la literatura de esta mujer, que hay que decir una cosa, Ricardo, las literaturas cada vez son más universales. Es decir, la idea de una literatura local cada vez está más desdibujada en todo el mundo. Entonces, esta novela, si bien se desarrolla en Seúl con personajes coreanos, puede haber sucedido o ocurrido en cualquier parte del mundo. Pero es, como dices, una novela desgarradora. ¿Por qué? Porque la importancia de la novela no solo estriba en la anécdota, en lo que cuenta, que es finalmente una historia de amor entre un profesor de griego en Corea, que viene de haber vivido en Alemania la mitad de su vida y donde estudió griego, literatura griega, y una alumna que poco a poco ha ido perdiendo el idioma, como el profesor poco a poco se ha ido quedando ciego, hasta que por un accidente que es muy importante por la relación con el mundo natural, que se mete un pájaro en la escalera de la academia, él se cae, pierde los lentes, deja de ver absolutamente, y entonces eso es lo que posibilita el encuentro de estos dos personajes, un encuentro amoroso, aunque desde luego contado de un modo muy sutil, pero creo que la novela va mucho más allá de esta anécdota. Ujú. Y me parece que la referencia a Borges es lo que Híjoles, nos puede dar tremenda, la clave. tremenda, tremenda. Eso a ¿No? mí me fascinó desde el primer párrafo, Juan Carlos, que tenga esa referencia de Borges y que en el transcurso de la novela lo tengamos siempre en la memoria, ¿eh? Eso es una Claro, gran estrategia literaria, ¿eh? porque mira, yo creo que la referencia a Borges tiene que ver con dos temas fundamentales. Ujú. Primero, con la cita que le pide a María Kodama, inscribe en su tumba, que es poner una espada entre ambos, que es uno de los grandes referentes del mundo medieval y del amor-pasión, ¿sí? Acuérdate, la gran mayoría de los amantes en la literatura medieval se quedan dormidos con una espada interpuesta entre ellos, porque el tema fundamental el amoroso, el tema fundamental amoroso en el mundo medieval es la propia imposibilidad amorosa. Eso es el amor, pasión en el mundo medieval. Pero también tiene referencia a un tiempo anterior y un tiempo nuevo que tiene que ver con el mito. Entonces, pero fundamentalmente yo creo que el protagonista fundamental de la novela
es el lenguaje y Exactamente. nuestra relación problemática con el lenguaje. Es decir, finalmente, lo que nos viene a mostrar Borges es que la relación de la literatura con el mundo no es natural. Lo que hace Borges es poner en crisis este mundo realista, naturalista de la literatura en Hispanoamérica. Entonces, la literatura es producto de un código o de múltiples códigos que son mediadores entre la literatura y el mundo. Pero sobre todo, pensemos en toda esta problematización de la relación del hombre con el lenguaje que viene desde el Cratilo de Platón, donde Platón se está preguntando si la relación del lenguaje con el mundo es natural o es arbitraria, hasta el famoso poema del Golem. Claro. Yo creo que la clave de la novela nos la da en primer término el poema del Golem de Borges, ¿no? Que me parece fundamental porque ahí hay una estrofa donde concretamente Borges se refiere a la problemática del lenguaje con los otros. Ujú. Y finalmente, creo que es el tema, repito, de la novela, primero nuestro malestar con el lenguaje, los límites de nuestro propio lenguaje y cómo esos límites determinan una relación imposible con los otros. ¿Sí? Creo que en ese sentido la novela nos va dando claves de un modo muy sutil, pero que rebasan la mera historia de amor. ¿Sí? Entonces creo que es una novela marcada por una serie de problemas metafísicos sobre el lenguaje, sobre la relación con la naturaleza. Por ejemplo, es clave el tema de los animales en la novela. Claro. Primero el atropellamiento del perro y cómo reacciona el perro frente a la dueña, frente a esta muchacha que ha perdido el idioma, y luego el tema del pájaro, que es lo que provoca el desenlace de la novela. Entonces es una novela llena de guiños, de claves, y desde luego para mí fue muy sorpresiva. Sí. Oye, fíjate que ahora sí no estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Eh, ¿Con qué? en el Qué asunto bueno, qué bueno. de lo universal. Yo creo que sí, digamos, el tema puede ser universal, pero la mirada de esta autora es profundamente Ah, bueno, oriental, claro, es ¿no? eminentemente oriental, Y claro, creo que claro. eso es una perspectiva que no se nos puede ir, No, por porque supuesto. la mirada microscópica, el matiz de Sí, las situaciones, la sensibilidad, la delicadeza sí, de la totalmente, narración, es completamente oriental, ¿no? Y eso totalmente. me fascinó de la Tienes razón. novela. Y otro de los grandes temas que creo que está ahí es el carácter humano de la pérdida, ¿no? Es decir, Por supuesto. estamos perdiendo la vista, estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos, que esa es una gran metáfora para nuestros tiempos. Bien. Y la otra, pues la tragedia que vive esta mujer al perder a su hijo de 8 años, ¿no? Que el Claro, papá, un hombre exitoso, con mucho poder, le arranca pues a sí, su hijo. Eso es, híjole, son momentos tremendos de la novela, ¿no? y, y la propia relación del hijo con la madre es muy dura. Sí. Tienes razón, Ricardo. En efecto, la novela no se explicaría sin esta mirada verdaderamente taoísta, Ujú. ¿no? Incluso es muy interesante la mezcla de géneros, Exacto. que es muy, muy, muy oriental, digamos, este sentido poético de la realidad, eh, donde de pronto aparece un poema, donde aparecen imágenes típicas de la literatura oriental. Tienes razón, en ese sentido tienes razón. Y desde luego también algo que se ha señalado, que bueno, es un adjetivo que a veces se usa de él, que es una novela eminentemente minimalista, Así es. de breves trazos pictóricos, como en la pintura también oriental. En ese sentido, sí tienes totalmente razón, pero claro, ya los temas, por ejemplo,
las técnicas narrativas ya son también muy occidentales, Sí. ¿no? Por Sí, la ejemplo, verdad es que sí. esta compleja narración que va, si te diste cuenta, cuando el profesor habla de sí mismo está en primera persona. Cuando se habla de la mujer es un narrador omnisciente que no sabemos quién es. Ujú. Y luego el tema de los sueños, la introducción de los sueños. En ese sentido, estamos sí en una particularidad, como tú dices, de la mirada, que es eminentemente taoísta, pero al mismo tiempo ya no podemos prescindir en las literaturas locales de los grandes aportes mundiales, ¿no? Entonces, en efecto, es una novela desgarradora, como tú dices, porque finalmente es de la imposibilidad de estar con el otro, Así es. ¿no? Sí. Incluso acuérdate que él también viene de una ruptura amorosa con una sordomuda en Alemania. Es otro tema que apenas esboza, por ejemplo, el tema de la migración y el tema del retorno, ¿no? El Sí. lugar de los extranjeros en Alemania, sobre todo la comunidad asiática, y las dificultades que se enfrentan a través de un breve comentario de la madre, te habla de la marginalidad que viven estos asiáticos, primero en Frankfurt y luego en eh, Maine. Y bueno, sí, es una novela muy interesante, pero sí, es una novela que mira, que al mismo tiempo te habla también mucho de la sociedad coreana contemporánea. Es una sociedad donde hay mucha soledad, Ujú, donde hay mucha competencia, donde hay mucho individualismo. ujú. Y ahora quiero leer, tiene un par de novelas esta mujer, más de carácter social, que tiene una mirada más sobre la Corea contemporánea que esta novela intimista, ¿no? Que es la clase de griego. Así es. Sí, la verdad es que creo que esta es una de las novelas. Ahora entiendo por qué le dieron el Nobel, ¿no? Sí, Digamos, en cuestiones literarias sin problema. Es creo que una de las muestras de lo que debe de ser una novela contemporánea. Y también se agradece muchísimo ese carácter minimalista, ¿no? y la Esos, brevedad de la la brevedad novela, de la tiene 200 novela. Y además, páginas, como tú ¿no? dices bien, esos párrafos que son de 2 líneas, ¿no? Sí, Exacto, son claro. como una especie de trazos que me Sí, sí. encantaron, que de pronto recurrimos a los silencios dentro de la Claro. obra y eso me fascinó. Y bueno, pues a seguirla leyendo, ¿no? Eso me encanta del Yo premio creo Nobel, que que redescubrimos zonas insospechadas. Pues, yo no conocía muchos, bueno, a ningún autor más allá de Byul Shun Han no. de Corea del Sur, y con esto pues abre una brecha importante de lectura, ¿no? No, y el cine, a lo que podemos tener acceso más es al cine. Yo ahorita cito a Kim Ki-duk, que es verdaderamente fascinante lo que ha hecho Kim Ki-duk en el cine, a Byung-Chul Han, pero en efecto nos abre la puerta. Bueno, vivimos en un mundo globalizado, entonces hay que aprovechar las oportunidades del mundo globalizado, ¿no? Así es. Y desde luego ya está prácticamente traducida esta mujer toda al español. Entonces, bueno, vale la pena. Está desde luego, la novela más famosa de ella es La Vegetariana, Así que es su es. primera novela. Entonces también la voy a leer, no la he leído. Y tengo ya aquí Actos Humanos, Así es. que es una novela más sobre la Corea contemporánea, y Blanco, que parece que es un libro muy interesante, Muy bien, pues ¿no? ahí está. eh, más libros en la mesita de pendientes, sin duda alguna. Juan Carlos. Sí, uno, ya lo decía Humberto Eco, ¿no? Uno compra más y uno tiene más libros de los que puede leer, pero es parte del mundo de un lector, Así es, ¿no? así es. Sí, a veces es difícil de comprender esa situación, pero bueno, no se comprende, simplemente se hace. Pero bueno, Juan Carlos, te Se mando hace. un gran abrazo y nos vemos la semana siguiente. Claro que sí, gracias Ricardo, a ti, otro abrazo y a todo el auditorio. Gracias y buen día.